uno de ustedes ha tenido un cambio, ¿verdad? Y ese cambio es cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Pues ahora la palabra de Dios nos dice el día de hoy, te voy a dar ¿cómo le pusimos? Dice la verdadera fe. Así se llama esta prédica, la verdadera fe. Y esa fe es la que tú debes de tener, hermano. Es la que yo debo de tener, ¿verdad? Y nosotros, hermanitos, el día de hoy, lo que el Señor nos quiere enseñar al día de hoy, gloria a Dios, que cada uno recibamos ese alimento y que cada uno agarremos nuestra parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos habla de una fe bien grande, hermanos. Y esa fe debe de permanecer ¿en quién? En los cristianos, hermanos. Si tú eres cristiano, debes de tener esa fe inquebrantable, hermanos. ¿Y esa fe en quién la vamos a depositar? En Cristo Jesús, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, pero déjame presentarme primero. Mi nombre es Juan Manuel, soy pastor de esta iglesia. Me toca hoy darles este alimento, mis hermanos, y que el Señor que el Espíritu Santo de Dios sea el que instruya a su pueblo. Ustedes son pueblo de Dios, amén. No hay ninguno nuevo, así que vamos a orar por la palabra. Amado Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Gracias porque nos permites abrir las puertas a todo aquel que quiera recibirte, Señor, a todo aquel que quiera alimentarse de tu palabra, que es la palabra de Dios, es la palabra viva, esa sana doctrina no adulterada, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos que se encuentran aquí presentes, y te pido, Señor Jesús, que en esta hora mandes al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que instruya a mis hermanos. Señor Jesús, en esta hora, usted como nos ha dicho, Señor, que no nos dejaba huérfanos, Señor, nos dejó el Espíritu Santo, Dios, para que nos guíe. Y hoy, Señor, que Él tome su lugar en este cuerpo, Señor, que mi pensamiento, que todo el pensamiento que salga de aquí, toda palabra que salga de aquí, de este cuerpo, Señor, sea para edificar a tu pueblo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Hoy es un día maravilloso, hermano, porque ya que muchos no pueden congregarse, nosotros sí lo podemos hacer, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros debemos de sentir contentos, ¿verdad? Hoy vas a abrir tu Biblia, hermano, en 1 Samuel 17, y vamos a dar continuidad a lo que veníamos estudiando 2 semanas atrás. Ya recordaron el título, ¿verdad? La verdadera fe. Y vamos a ver muchas veces por qué nosotros no creemos, por qué muchas veces no tenemos fe, hermano. Amén. Y el título de aquí dice: David mata a Goliat. Nomás les voy a hacer una pequeña introducción, hermanitos, porque está largo esto. Te voy a decir, David no se señala como un niño. Oigan bien, supimos que en lo que íbamos estudiando que David ya era un joven, no era un niño para no poder equivocarnos. En las películas te muestran que era un niño y hablaba que él había peleado con un oso y un león, y no fue así, hermanos. Él era un joven, acuérdense que eran entre 14 y 15 años, y posteriormente fue creciendo, no se quedó en esa edad, hermanos, Ya después, cuando llega aquí, ya es un joven, le vamos a poner 18 años, amén, para cuando nosotros vayamos leyendo, cuando digan, y este era un joven, ya no era aquel pequeño, como lo ponen, como un niño, ¿verdad? Amén, para que vayamos entendiendo. Aquí en esta narrativa también habla de un filisteo, ¿verdad? Un gigante, ¿verdad? ¿Antes había gigantes, hermanos? Sí. ¿Esos gigantes cuántos medían? Como 2,5 a 3 metros. Dice que 2,5 a 3 metros, ¿verdad? Y sí, esos gigantes
antes de empezar la historia esta, aquí nos va a narrar cómo era ese filisteo, qué características tenía, ¿verdad? Y tú te vas a poner como el joven David, ¿sí? La estatura, ponte la más que podemos nosotros, ponle 1.74, ¿verdad? Así más o menos. Y te presentan un gigante de 3 metros, hermano, y que te digan, vas a pelear con él. David no era un guerrero. ¿Qué era David? Un pastor. Un pastor de ovejas que traía una honda. ¿Alguien conoce la honda? Sí. Era un lazo con 2 puntas y se le ponía una piedra. Y así le tenían que hacer, ¿verdad? Pero ahora las características de quién, de Goliat, ¿cuáles eran? Gigante de 3 metros. Corpulento. Guerrero, a diferencia de David, guerrero. Pero había mucha diferencia. Sí, ¿verdad? Lo primero que vamos a decir, si te dicen, ¿quién quisiera pelear con ese gigante de 3 metros? Hermanos, a como lo vamos a ver y como está descrito aquí, te daría miedo, ¿verdad? Y te va a dar miedo. ¿Quién pelearía? No pelearíamos, hermano. No pelearíamos porque eso sería algo que no pudieras hacer. Ves uno de 3 metros, si lo vieras una persona de 3 metros, ¿qué haría? La verdad, correrías. Esa es la verdad. ¿O lo enfrentarían? La verdad no. Y luego aquí nos describe que era corpulento, traía un casco, traía una jabalina, traía muchas cosas dentro de sus pechos, entre sus pies, algo de bronce, ¿verdad? Espada, jabalina, ¿verdad? Y tú te dicen, ten esta honda y agarra 5 piedritas y con esas vas a pelear. Oye, aquel es un guerrero y yo soy un pastor. Pero hay algo que no sabían ellos, ¿verdad? Que él peleaba en el nombre de Jehová. Amén. Y eso, el poderoso, ¿verdad? El poderoso de Israel. Y eso te sirve de lección a ti y a mí. Tú irías a pelear hoy, en este día, con un gigante. Cada uno de nosotros peleamos con un gigante. Uno puede ser el enemigo que tenemos, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa, que nada más. Otro, la mentira. Otro, lo vamos a poner así para no decir que queda. El viejo hombre, ese es el gigante con el que peleamos los cristianos. Y David puso toda su confianza ¿en quién? En Jehová. ¿Por qué? Porque le creía. Y muchas veces nosotros no le creemos a Jesucristo. Cuando te dicen, ya eres sano, eres bendecido, yo voy delante de ti, estamos enfermos y sí me voy a morir. Cuando el Señor tiene un plan para ti y para mí, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuál es el gigante más grande que tienes tú? No lo digas. Tú sabes cuál es. O el que voy a hablar de mi hermano, el que esto, o ya juzgué al vecino o al otro. Cuando el Señor no quiere, el Señor quiere el corazón de Él para que tú ayudes como Jesucristo ayudó, hermano. Y los gigantes que tenemos nosotros, hermanos, tú lo debes de matar. Ese gigante, aquí nos dice en esta narrativa, nos habla de un gigante que fue físico de los filisteos y nos habla de un pastor que es David, que semeja la maldad con el bien, ¿verdad, mis hermanos? Y eso habla como de Jesús y el chanclas, ¿verdad? Hoy te dicen, el diablo tiene poder contra ti. No, hermano, el diablo no tiene poder. Tú eres hijo de Dios y así te vas a agarrar. Me dio potestad. ¿Qué es potestad ya aquí? Autoridad. Autoridad. ¿Sí? ¿Y esa autoridad quién la tiene, hermanos? Es hermanos. Porque son hijos del Rey Altísimo, hermano.
que tú eres esto, que esto y esto y esto y esto. Yo soy hijo de Dios. Y el chanclas a mí no me puede derrotar. Y no es que le queramos hacer la guerra, él ya está vencido, así dile, hermano. Y cada que llegue algo en ti, tú ya estás vencido, chanclas mentiroso. Tú no tienes poder ni autoridad sobre mí. El que tiene poder y autoridad sobre mí se llama Jesucristo. Amén. Y así te vas a agarrar de esa palabra, hermano. No, que te hicieron esto y esto y esto, a mí no me pueden hacer nada, mientras que tenga el Espíritu Santo dentro de mí. Y luego dice, la de Juan 14:23, ¿verdad? El que ama a Jesús, mi Padre y yo vendremos a ti. Todavía nos dejó el Espíritu Santo, los tres están dentro de ti, hermano. Amén. ¿Quién contra ti, hermano? Nadie. Oye, es que no puedo vencer, oye, lo voy a vencer. El gigante más grande que esté en mí tendrá que ser vencido. ¿No puedes? Háblale al único justo. En el nombre de Jesús te vas. Y con eso tenemos, hermana. ¿Verdad que no necesitas más? Háblale, háblale. Y Él siempre te va a escuchar, hermano. Amén. Entonces aquí dice la verdadera fe, ¿verdad? Y vamos a comenzar, hermanos. Dice que David mata a Goliat. Pero fíjate lo que nos narra de principio, ¿verdad? Nos va a describir de dónde era, quién era y cómo andaba vestido. ¿Amén? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon en Socó y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elam y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los dos ya habían juntado sus ejércitos, ¿verdad? Los filisteos eran personas aprovechadas, están nomás molestando, saqueando a las demás personas, quedándose con territorios, y después hacían esclavos, ¿a quiénes? A los que perdían las guerras, ¿verdad, hermanos? Entonces los dos juntaron sus ejércitos, los voy a poner así, unos de una montaña, otros en otra montaña, y a medias era un valle, donde en ese valle tenían que ir a combatir. Así eran antes las guerras, ¿verdad, hermano? Y fíjate lo que dice 3. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Eso es lo que les decía, ¿verdad? A la mitad de los dos montes estaba el valle, y ese valle era plano, donde se tenían que pelear los dos ejércitos, ¿verdad, hermanos? Así era como acontecía. Y luego dice el 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué quiere decir un paladín? Un campeón, un guerrero, Eso quiere decir paladín, en el cual se llamaba, ¿qué? Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos, un codo vale como 45 centímetros, y el palmo vale lo que sobraba, ¿sí? Casi llegaba a los 3 metros. Y el palmo con el palmo que se dice, se completaban 3 metros. Entonces ya vimos que era un gigante. Si lo viéramos ahorita, pues sería como un monstruo para nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Y el 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Eso equivalía como a 55 kilos, hermano. Fíjate todo lo que traía, ¿verdad? Pues era una persona muy grande, y también tenía que ser una persona que muy corpulenta, ¿verdad? Y la verdad, muy fuerte también. Y jabalina de bronce entre sus hombros. ¿Sí podía tener todo esto él? Sí, hermanos, porque era una persona muy grande y muy fuerte. Y el 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aquí estamos hablando de otros,
¿cuántos kilos más? Unos 10 kilos más. Fíjate todo lo que tenía cargando él, hermano, ¿verdad? Nos describe primero al filisteo y todo lo que tenía él, ¿verdad? Si se te apareciera en las noches ese gigante, pues hermanos, pues corríamos, ¿verdad? Nos asustaríamos, eso es lo principal, ¿verdad? Y también dice el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: para que os habéis puesto en orden de batalla, no soy yo el filisteo, y vosotros son los ¿qué? Los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga conmigo. ¿El qué estaba haciendo en ese momento, hermanos? En ese momento los estaba intimidando, los estaba retando, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros podía pelear con él? Al ver su lanza, su jabalina, su espada, su vestimenta, 3 metros, digo, ¿cómo lo voy a vencer? ¿Sabes lo que tenía en ese momento el ejército de Saúl? Miedo, hermano. Estaban aterrorizados, ¿verdad, hermano? Y si oigan bien, y si ninguno de ellos quería pelear, ¿qué iba a pasar? Iban a burlarse. Se iban a burlar, pero hay otra cosa que deben de saber. Cuando ellos no peleaban, tenía que pelear el rey. ¿Quién se acuerda qué características tenía el rey Saúl? Era alto, bello, de ojos azules, ¿verdad? Era un guerrero, ¿verdad? ¿Por qué no salió a pelear? Tenía miedo. Porque tenía miedo. Ahora dime, ¿por qué tenía miedo? No la creía Dios. No, porque Dios lo había desechado. Ya no tenía. Y estaba perturbado. Sus pensamientos ya no eran para Dios. Tus pensamientos cuando estamos perturbados es me van y voy y esto. Y tus pensamientos ya no son los mismos, hermano. Estás perturbado que perdiste tu primer amor. Y ese amor, ¿sabes quién era? En ese momento Jehová. Pero como él le dijo, perdóname, todo lo que hice yo, ¿verdad? ¿A poco no me la puedes pasar? No, hermanos, él ya había hecho muchas. Y dijo el Señor, tú no me eres grato para mi reino. Yo traeré a otro, ¿verdad? Y el otro, ¿quién era? David. ¿Por qué no salió a pelear? ¿Sabes qué pensaría cuando él fuera a pelear el rey Saúl con ese Goliat, con ese gigante? Lo primero que nos dice que pidamos dirección. Señor, ¿puedo ir a ese lugar? Cuando tú tomas las decisiones, al rato te andan pasando cosas malas, hermano. Amén. Porque desobedeces a Dios. ¿O no es así? Amén. Así es, hermano. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos hacer nuestra voluntad, pero dejamos en segundo lugar a Dios, hermano. ¿Por qué no salió a combatir? Perturbado, dice que él estaba mal, porque sus oraciones ya no podían llegar, o más bien, Dios ya no las escuchaba. Amén. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, hermano. Señor, te sigo, yo con todo lo mío es tuyo, y no es cierto. Todo lo mío es mío, y que se hagan bolas los demás, ¿no? Es una palabra fuerte, hermano, pero a veces se tiene que decir. Todo lo que tenemos es de Él. Ni tu vida te pertenece. Ni tu vida, ni mi vida le pertenecemos. Nuestra vida le pertenece a Él. Así debe de ser, hermanos, ¿verdad? Y el 9 dice, si Él pudiera pelear conmigo y me venciere, estaba hablando quién, el filisteo, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que Él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Fíjate lo que estaba diciendo quién. Goliat. Iban a hacer un trato, ¿verdad? O un pacto, ¿verdad? ¿Tú harías un pacto con una persona que toda su vida ha sido mala? No. Estas personas filisteas
tú te vas a dar cuenta más adelante que nomás querían aprovecharse de la gente. Había un trato, ¿verdad? Y te vas a acordar de este trato más adelante a ver si cumplieron. Y dice el 10, y añadió el filisteo: hoy yo desafío al campamento, hoy bien lo que dice, a todo el campamento de Israel, también al rey, ¿verdad? Amén. A todo. Dame un hombre que pelee conmigo. Seguía retando este paladín. Lo seguía retando. Y entonces dices, pregúntate, ¿cuánto tiempo pasaría este Goliat retando a las personas? Se dice más adelante que 40 días. Dime, 40 días, hermano. Así a veces estamos nosotros, hermanos, sufriendo por la angustia que tengamos, pero nunca le hablamos a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Nunca dejamos que Dios nos guíe, que Dios nos corrija, que sea el que tome nuestro rumbo, ¿verdad? Tienes que hacer esto, tienes que ir a tal parte y así te quiero yo. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí lo hacemos así? La mayoría de veces no, hermano. El Señor así nos está mostrando aquí que muchas veces tenemos miedo, hermano, tenemos miedo, pero no le hablamos a Dios. Luego dice, oyendo Saúl que era el rey y todo Israel, estaban estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Qué quiere decir? Pues se inquietaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo, ¿verdad? ¿El rey también tenía miedo? Sí. Tenía que tener miedo porque ya no estaba con Jehová. Si él, oigan bien, hermanos, si él todavía se haya postrado, haya pedido perdón y no haya seguido haciendo lo que no debe de hacer, el Señor, el Padre Jehová, lo estaría ayudando, ¿verdad? Pero como él no quiso entender, como decirle, es como decir yo, perdóname, y sigo lo mismo, perdóname. No, hermano, tienes que hacer un cambio, ¿verdad? Y dice el 12, ahí explica, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era como su papá, ¿cómo se llamaba? Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre que era viejo, ahí te está diciendo que ya era grande, avanzado de edad, y de gran edad entre los hombres, ¿verdad? Aquí está diciendo que apenas va a introducir a quién, a David, ¿verdad? David, el joven, él tenía sus hermanos en las filas y él tenía que llevar muchas veces comida mientras que peleaban, ¿verdad? Entonces dice el 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran ¿qué? Eliab, el primogénito, el segundo se llama Abinadab, y el tercero se llama Sama, ¿verdad? Aquí nos describe los 3 que estaban al frente del ejército de Saúl. Y el 14 dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Porque aquí nos dice que había ido David y se había regresado. ¿Sí se acuerdan? Fue a llevarles alimento a sus hermanos, ¿no? Le dijo a su padre. Más aparte, oigan bien, David ya había estado con el rey Saúl cuando tocaba el arpa. Oigan bien, para que sigan la narrativa. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana, oigan bien, y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. 40 días atormentados, hermano. Muchas veces con un día que te está atormentando aquella persona y esto, el otro, y que en tu cabeza está, tú debes de desecharlo en el primer día. En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te vas. ¿Por qué vas a dejar que te esté atormentando quien sea 40 días, hermano, seguido? ¿Cómo estarás tú, hermana, el día de hoy si te están perturbando un día, 2 días, 3 días? ¿Vas a tener paz? Hermano, no vas a tener paz. ¿Sabes qué vas a pasar? Te vas a desviar, tu fe va a ser quebrada. Y este Goliat, ¿qué quería hacer?
atormentarlos. Para que Y no se acordaron ninguno de los guerreros que el Señor le había dicho que Él iba adelante como poderoso gigante. Se les olvidó y dejaron de hacer ofrecimientos también, ¿verdad? Y dejaron de hacer holocaustos y después ya no estudiaban la Torá, ¿verdad que no? Se les olvidó quién era Jehová. Y hoy en este día no se te debe de olvidar quién es Jesucristo, hermano. Amén. Lo que te esté atormentando, lo que estemos, deséchalo de tu vida, hermano. Amén. Así debes de desecharlo. Ese Goliat debe de salir de tu vida, de mi vida. Y ese Goliat no le des ni lugar, hermano, no le des lugar en el lugar que le pertenece a quién. Entonces, ¿por qué le damos lugar si no tiene poder? Diablo mentiroso, ¿verdad? Entonces tenemos que expulsarlo, hermano. ¿Y cómo lo vas a expulsar? Reprendiendo en el nombre de Pero te voy a dar la clave: ayuno, oración, intimidad, alabanza, leyendo la palabra de Dios. Solamente así sale Goliat. Y el Señor nos dijo algo bien hermoso, ¿verdad? Yo ya no quiero espadas. Yo necesito que leas la palabra de Dios, que avivas el Espíritu Santo para que yo pueda crecer y hacer cosas mayores. Ahí es donde está la clave. Las cosas mayores las va a hacer aquella persona que no se esté preparando. no. Y si no permaneces en oración, ¿cómo vas a estar? Como Saúl, perturbado y sin saber qué vas a hacer, hermano. Y dice el 17: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento ¿de quién? De tus hermanos, ¿verdad? Era una forma, hermanos, era una forma de saber que pues no habían perdido la vida sus hijos de Isaí, ¿verdad? Y llevándole, y también le dice: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Si él le llevaba eso y le traía una prenda, quería decir que sus hijos seguían vivos, ¿verdad que sí? Amén. Pero si no les llevaba la prenda, quería decir que sus hijos ya habían caído en batalla, ¿verdad? Amén. Y dice el 19: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. En ese momento David llegó. ¿Tú crees que era una casualidad? Pero también recuerda, dejó encargadas ¿a quién? A sus ovejas, no las dejó solas, ¿verdad? Amén. Muchas veces nosotros tenemos que ir a salir a pelear, mis hermanos, y alguien tiene que quedarse aquí, ¿verdad? Eso, la palabra de Dios dice que sale el pastor, pero las ovejas deben de estar reunidas. Él la dejó, ¿a dónde? Con una persona que los cuidara, ¿verdad? Así como las cuida él. Y dice el 21: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces ya los pusieron de frente, hermanos. ¿Dónde? En esa llanura, ¿verdad? Ahí ya estaban frente a frente. Pero en ese momento ya estaba ¿quién? David. Dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el baraje. El baraje es todo lo que cargaba, donde cargaba todo, es un baraje. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó David por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, aquel guerrero, que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre de las filas de los filisteos, y habló a las mismas palabras, y las oyó David. Ya estaban los 2 para pelear, y ese salió atrás, el gigante, y se puso a medias de los 2, ¿verdad? Y volvió a decir y volvió a retar. ¿Sabes por qué lo hacía?
porque quería intimidar, porque quería asustarlos, ¿verdad? Y la verdad sí lo estaba logrando, y la verdad, Tenían miedo. pues tenían miedo, ¿verdad? Amén. Dice el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. También muchas veces, ¿sabes por qué esperaba lo que no sabían el pueblo de Israel o Saúl? ¿Sabes por qué esperaron 40 días? Porque ¿quién recuerda que los filisteos se habían robado el arca? Se había llevado el... ¿Se acuerdan que se lo robaron? Y cuando se lo robaron, ¿qué pasó? Les aconteció que... Les aconteció que a aquella persona le salieron tumores y morían. Ellos estaban viendo, ¿sí? Ellos estaban viendo muchas veces que si los atacaban y tenían el arca, pues iban a perder, ¿verdad? Dice que todo aquel que tenía el arca era bendecido, ¿verdad, mis hermanos? Y por eso esperaron 40 días. Y también decían, en 40 días ellos ya no van a tener alimento. Y debilitados, ¿qué iban a hacer? Pues los iban a atacar, iban a ser presa fácil, ¿verdad? Entonces dice el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Dice, él se adelanta para provocar a Israel. A que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Eximirá, quiere decir que le perdonará de tributos a la casa de su padre en Israel. Él estaba ofreciendo su hija y que aquel que venciera a Goliat ya no iba a pagar esos tributos que se pagaban, ¿verdad? Entonces, pues eso estaba oyendo y eso preguntó David. Entonces habló David a los que estaban juntos a él y diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo? Incircuncisos, quiere decir que no estaba circuncidado, no era del pueblo de Israel, ese pagano, ¿verdad? Para que provoque a los escuadrones de Dios viviente. ¿Qué les estaba diciendo, hermano? ¿Por qué los tenía que atormentar? Él les estaba diciendo que él creía y es el pueblo de Dios. ¿Cómo iba a ser vencido, hermanos? Porque él sí creía. Y los demás se habían olvidado de la promesa de Jehová. Y yo estaré contigo un día, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo, y el que me obedezca, yo voy con él como poderoso gigante. Se olvidaron de la promesa que hace Dios. Amén. Y él confiaba, dice que hasta de no conocerlo, David, dice que en el campo hasta le hacía salmos, le cantaba y ya andaba orando con él. ¿Tú crees que no estaba ungido? ¿Tú crees que no estaba la presencia de Dios con él? Amén. Sí estaba. Y él no se había olvidado de dónde salió ni de dónde era. Él sabía el Dios que tenía. Y luego dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. El que venciere pues ya tenía mujer y tenía dinero y tenía todo, ¿verdad, hermano? Y no pagaría tributo. Dice, y oyéndole hablar Eliú, su hermano de David, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Él estaba reclamando que él había abandonado nomás por venir de metiche a ver la guerra, pero no era así, hermano. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano lo estaba juzgando. Muchas veces nosotros juzgamos a nuestros propios hermanos, cuando eso no quiere Dios, ¿verdad? Hay veces que llegas y es porque Dios te mandó ahí. ¿Y a qué te mandó? Dios sí sabe a qué te manda muchas veces a visitar o a llevar, ¿verdad?, a uno de tus hermanos. Él sabe la hora y a él no lo podemos engañar. El 29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Él estaba diciendo que pues él estaba diciendo cosas que pues no estaban pues que no era cierto lo que David había ido a hacer un mandado, un encargo de su padre,
pero no era lo que él pensaba, su hermano mayor. Dice, y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. El 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl. Él lo hizo venir. Él decía que él podía vencer, que por qué dejaban amedrentar, asustar al pueblo de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que por qué no salían a pelear. Porque ¿sabes qué? Ellos ya no creían, ya estaban atemorizados y ya no creían en Jehová. Y luego dice el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué crees que haya dicho Saúl? ¿Qué? ¿No estás viendo la descripción que se dio? 3 metros, lanza. O sea, si tú la avientas con esa, no le dijo así, pero que le aviente lo que le aviente, ¿tú crees que le va a perforar ese caparazón que traía? ¿O en el casco, tú crees que le iba a hacer algo? Pues no, ¿verdad que no? Aquel es guerrero, y usted le va a decir, aquel es guerrero, tú eres un pastor, ¿qué le puedes hacer? Pero es ahí donde nosotros debemos de recordar esos pasajes. ¿Quién se acuerda del pasaje que cuando Jesús iba a ser entregado, qué pasó? Pedro, ¿qué sacó? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Y eso es para ustedes, ya no es con espada, es con la palabra que tienes tú ahí, es con la Biblia, hermano. Ya no es con espada. Y entonces dice aquí el 32, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué? Muchacho, oigan bien, muchacho, no niño. Y él, un hombre de ¿qué? De guerra desde su juventud. Saúl no creía que un hijo de Dios puede pelear muchas batallas, ¿verdad? Amén. Y él no lo reconocía, ni aún ahorita lo reconocía, que ese muchacho ya había estado en su reino, ¿verdad? Cuando estaba bien perturbado, él habló a una persona que tocara el arpa, y esa arpa, ¿quién la tocaba? David, hermano. El 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Quién estaba relatando esto? David le estaba diciendo al rey lo que él hacía cuando ¿qué? Cuando llegaba ese oso, ese león, a quererse llevar una oveja, ¿verdad? Y esto nos dice también a los pastores, igual que ustedes. Nosotros debemos de alimentarlos bien para que ustedes estén bien, ¿qué? Bien nutridos, ¿verdad? Y no cualquier viento de doctrina venga y ya me voy para acá, ya me voy para acá, ya me voy para acá, ¿no? Eso te está diciendo el Señor aquí. Y dice el 36, fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, todavía seguro David, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército de Dios viviente. Le estaba recalcando, le estaba diciendo, y no eran palabras de David. ¿Sabes de quién eran esas palabras? Del Dios viviente. Del Dios viviente o del Espíritu Santo. En ese momento le estaba diciendo, abre tus ojos espirituales, abre tus ojos y ve quién es el que te está hablando. Es de eso que nos está perturbando. No abrimos esos ojos espirituales ni oímos la voz de Dios. Y dice el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las guerras del león librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo.
Amén. ¿Por qué dejó pelear? Porque si tú lees, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará. ¿Quién es el que libraba de todo esto? Jehová, el mismo Dios. Él estaba diciendo que él pelearía. Hoy tú, hermano, hoy tú y yo nomás somos instrumentos. El que pelea, ¿quién es? Dios, hermanos. Santo, amén. Y luego dice el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Quiere decir que toda la vestimenta de él se la puso, ¿verdad? Pero esa vestimenta ocupaba. No. Él ya estaba vestido, hermanos. Y fíjate lo que pasa en el 39, dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David, le practiqué, y David echó así aquellas cosas. Él era, se quita todo, él era, ¿qué? Un pastor, ¿verdad? Él dijo, yo voy a pelear en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Y muchas veces nosotros queremos pelear así como ese Goliat con espada, lanza y jabalina, y no es así, ni andar peleando, mis hermanos. Usted y yo tenemos que pelear con oración. Y dice el 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí quiero decirte otra cosa, hermanos. La pregunta del millón, ¿por qué tomó 5 piedras? Muchas veces como humanos nosotros, hermanos, no creemos. ¿Sí? Él dijo, si fallo una, pues con la segunda, y si no, con la tercera, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Tú debes de confiar en lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Entonces dice el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero de Goliat delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo el poco, o sea, que dijo, ¿este qué? Este ni guerrero es, ¿verdad? Era poca cosa para él, ¿verdad? Y él era un gigante, porque era muchacho y rubio y de hermosa apariencia. ¿Qué tenía que hacer ese muchacho ahí? Si no era un guerrero, cuando tú veías a Goliat era un monstruo, una bestia, ¿verdad? Un campeón que nunca había perdido nada, pero porque no se había enfrentado a Jehová de los ejércitos. Amén. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjate, él estaba diciendo que acaso yo soy un perro. Pues era más que eso, ¿verdad? Menos que eso ese filisteo. Y fíjate con qué D está escrito esto. Con qué dice dioses. ¿Con D qué? De pequeña. Con D pequeña. Eran dioses hechos por el hombre pagano. Si estuviera con D grande, sería el Dios eterno, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y el 44 dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, ¿verdad? ¿Sabes lo que quería hacer él? Intimidarlo, ¿verdad? Asustarlo, ¿verdad? ¿Cómo un joven se va a parar con una bestia de 3 metros? Corpulento, y todavía David lo veía y decía, esto es algo insignificante. Dice, no lo comparaba con un oso, con un león. ¿Con qué lo comparó, hermanos? Un incircunciso, ¿no? ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es este? Si nosotros somos más cuando estamos en Cristo Jesús, hermano. Amén. Dice el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y luego dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, ¿qué? Has provocado.
Cuando nosotros provocamos, hermanos, cuando nosotros provocamos la ira de Dios, hermanos, yo quiero decirte una cosa. Cuando provocas la ira de Dios, no hay quien la detenga, te tiene que disciplinar, ¿verdad? Amén. Y él, este incircunciso, había desafiado al ejército, ¿sí? Al ejército de Jehová de los ejércitos. Dice, no había más que hacer, ¿verdad? Más que, dice, yo vengo contra ti, con el único Dios y el que te va a derrotar. Amén. ¿Estaba seguro David? Amén. Así debemos de nosotros de vencer a ese hombre a veces que lo traemos nosotros, ¿verdad? A esa vieja criatura, esa mala manera de vivir. Amén. Jehová te entregará hoy, le estaba diciendo David, en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Oigan bien ahí, no dijo, le daré tu cuerpo, ¿verdad que no? ¿Quién crees que estaba hablando ahí? Jehová le estaba diciendo y usó a David, les daré, ¿verdad? Amén. A todos los filisteos, porque Dios sabía que aquí había un pacto, ¿verdad? ¿Sí sabes el pacto que te dije hace rato que recordaras? ¿Cuál era? No, había otro que dijo que habían hecho un trato, traigan a uno a pelear y el que venciere será esclavo del otro, ¿verdad? ¿Y tú crees que iban a cumplir? No. Fíjate lo que pasa. Dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios, ¿en dónde? En Israel. Y sabrá toda esta congregación. ¿Por qué dice congregación? Porque todos estaban congregados. ¿Quiénes? Todas las tribus ahí. Había dos. Que Jehová no salva con espada. Oigan bien, hermanos, lo que les dije de Pedro, ¿verdad? Que Jehová no salva con qué? Con espada. Y ni con lanza, ¿verdad? Porque Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. ¿Él estaba quebrantada a pesar de que le estaba gritando? No, él estaba seguro. Él estaba seguro que él no iba a pelear. El que iba a pelear, ¿quién era? Jehová, el mismo Dios, hermano, con ese gigante. Amén, amén. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David estaba seguro. Amén. Estaba seguro que iba a ser movido ¿por quién? Por Jehová. Y luego dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. E hirió, dice hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿De qué le sirvió el casco, hermano, que traía? ¿De qué le sirvió tanto peso si tenía descubierto un pedacito? Y el Señor sí sabía dónde iba a pegar esa piedra, ¿verdad? Y esa piedra es Jesucristo, hermanos. Él sí sabe dónde. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hizo al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Nosotros cómo vamos a tener que vencer? Con la Biblia, hermano. Tu espada, por eso dicen, tu espada es la Biblia, hermano. ¿Es necesario leer? Sí, es necesario leer, hermano. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina del filisteo, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron, huyeron. ¿Por qué huyeron? Si había ¿El trato cuál era? Iban a ser siervos. Que iban a ser siervos del pueblo de Israel. ¿Y por qué huyeron? Porque ninguna persona inicua, o sea, de esas malas, tiene palabra, hermano. ¿Y qué les había profetizado tantito atrás? Que todos iban a ser, ¿qué? Entregados, ¿verdad? Todos los filisteos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si los filisteos representan a la maldad, dentro de nosotros debe de haber maldad.
No. Dentro de nosotros debe de haber el puro bien, hermanos. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle, hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraí hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Recuerden, hermanos, que el que ganaba que podía quedar con todo, se llama un botín de guerra, con todo el botín, y por haber peleado tenían derecho de compartirse todo lo que hubiese ahí. Amén. Dice, y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es este hijo, ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Pregunta: ¿de quién es hijo este joven? Fíjate nomás, como tanta perturbación que a veces tiene uno en su cabeza, hermanos, no conoces a veces ni quién está a un lado de ti. Oye, ¿te acuerdas quién estaba aquí? No, pues ni vi. ¿Por qué no viste? Porque tu pensamiento, tu mirada está en otra parte, ¿verdad? Cuando estamos perturbados no sabemos ni quién está aquí o quién vino este día, ¿verdad? Y eso, ¿sabes por qué sucede, hermano? Porque no estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando dejamos de amar a Dios, y hay mucha perturbación, a veces no sabes ni quién es el que pasa a un lado de ti. Tu fe, tu mirada, todo el tiempo debe de estar en Cristo Jesús. Y el 57 dice: y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de ¿quién? Del rey Saúl. Dice, teniendo a David la cabeza del filisteo en sus manos, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Con esto voy a terminar, hermanos. Muchas veces, hermanos, hay personas que llegan a tu vida que son de bendición, y muchas veces nosotros estamos perturbados de nuestra cabeza. Hay muchas veces, hermano, que tú puedes atorar por ti mismo, y muchas veces necesitas de un hermano que venga, si no es ella, no, o otro hermano, ¿verdad? Los gigantes que tenemos nosotros, hermanos, debemos de derrotarlos. Amén. Ese gigante es el único que nos hace falta, es el que nos mete zancadilla, piedra de tropiezo. Ya no le eches la culpa al chanclas. Es tu vieja y es mi vieja manera de vivir. Es la que tú y yo tenemos que matar. Aunque el gigante esté grande, recuerda, hoy soy amparar. Y toda la guerra que tú hagas es en el nombre de Jesús. Amén. Amén.